Bien, capitán retirado de la policía del condado Miami-Dade. Comenzamos con ese evento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está eso exactamente? Cerca del Marine Stadium, en la entrada de lo que es el Rusty Pelican. Exactamente, en Rickenbacker Causeway. Ahí en la entrada es donde está. ¿Qué ocurrió con el evento? ¿Es un lugar abierto? ¿No existe el restaurante que había antiguamente? ¿Alquilan el lugar? ¿Cómo es? Sí, exactamente. Este restaurante, Bayside Hut, que antes era un restaurante de mariscos, aparentemente fue liciado, rentado por esta compañía a este evento, Miami Cooler World Fest. Lo bonito del caso es que esto es una cosa que está haciendo hace 2 o 3 años por una compañía, un grupo que se llama Carib Unite o Unity, que promueve más conocimiento de las cosas del Caribe. ¿Y esto cómo cobran la entrada? Sí, en el website que tienen ellos, que se llama Pum Pum Posse, que es algo bien conocido en Jamaica, por ejemplo. Ellos pedían de 35 a 40 dólares la entrada y ellos saben que esto es peligroso, lo que han hecho, porque ya en el mismo site te dicen que tienes que tener 18 años para entrar, pero 21 para tomar. Pero al mismo tiempo invitan a las personas que traigan sus licores. Porque no tienen licencia de alcohol en Claro. el lugar. ¿Qué es lo que pasa? Como ellos no tienen licencia de licores, obviamente, esto aparentemente creen que civilmente o criminalmente ellos no tienen responsabilidad. Pero la ley de la Florida, el chapter 56211 te dice que para vender, proveer o servir o permitir bebidas, cuando tú tienes un evento de esta clase, tú tienes que tener un permiso. Vamos con el abogado Padrón para que nos explique sobre lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, la ley, el fallo que cometieron los organizadores de este evento es que básicamente no sacaron permisos. Porque cuando uno saca un permiso, tiene que tener policías, tienen que tener bomberos, tienen que tener paramédicos ahí presentes en este tipo de evento. Pero esto es algo medio improvisado, porque obviamente así pueden cobrar más plata y no tener que pagar por los servicios de la ciudad de Miami. Ahora, como estaba mencionando Mella, los organizadores dicen que pueden llevar su propio licor, dicen que los menores no pueden tomar, menores de 21 años, todo eso que estábamos hablando ahora. ¿Quién es responsable? Porque allí en ese lugar se cumpla la ley. La policía, los organizadores, cada uno por su cuenta. ¿Quién es el responsable? Bueno, el que promueve el evento es el que es responsable. Obviamente uno puede decir que quizás la ciudad de Miami es responsable porque ellos no están vigilando propiedad que le pertenece a la ciudad de Miami. Esto no le pertenece a Key Biscayne. Esto es la ciudad de Miami, un parque de la ciudad de Miami. Por cierto, Ultra, que también hubo problemas, también era ese bueno, pero el problema con Ultra fue que no anticiparon lo que... Sí, es otra cosa. Pero tenían sus permisos. Los que organizaron ese festival tenían sus permisos. Esta gente no tenían permiso de nada. Es básicamente como que en este momento dice, bueno, vamos a tener una fiesta en tal lugar y que todo el mundo se aparezca con su propio licor. Claro, se esperaban, para que se den cuenta, unas 500 personas aproximadamente, y se aparecieron 5,000. De nuevo, ¿de quién es la responsabilidad? Tiene que haber un límite que diga, no puede haber aquí tantas personas. El abogado tiene razón. De hecho, no solamente no tenían permiso, como dice él, porque yo chequeé con ABT y chequeé con el Code Enforcement de la ciudad de Miami y dijeron que estaba bajo investigación, que eso se traduce a que no tienen. Exacto. Cuando te dicen eso, no es nada. Pero fíjate lo que está pasando. Un bombero en la escena, cuando le preguntaron porque fueron no sé cuántos bomberos y ambulancias y todo, que ellos habían tenido problemas con este evento en el pasado. Y estaban trabajando para que esto no volviera a pasar. Si les parece, voy a invitarlos, perdona que te interrumpa, los voy a invitar para ver declaraciones de un capitán de la policía de Miami, que tiene declaraciones, y también lo que dice un joven que estaba allí. There was a party where there were approximately over 5,000 people that attended, and it appeared to be unsupervised. There was no police, no fire department presence to begin with. A lot of minors drinking and apparently doing other recreational drugs. Ahí lo tenía Mella, lo que nos estaba diciendo el tema. Se le pide a los jóvenes que llevaran el alcohol, su propia botella. Se les especifica que sean mayores de 21 años para poder tomar. El tema de las drogas está bajo control.
fuera de control, quiero decir. ¿Cómo se puede poner esto en orden? Bueno, primeramente es la ciudad de Miami, parte de la responsabilidad, porque ahí debe de haber patrullas constantemente. Yo trabajé en Key Pero en Biscayne. un evento como este, no se puede detener a alguien que esté allí en un momento determinado. ¿Qué edad tiene usted? Tiene que identificarse y se puede saber si llevan armas de fuego, si llevan alcohol, si llevan drogas. Correcto. No es responsabilidad de Él lo tocó. La seguridad, muy importante. Si ellos hubieran tenido permiso, lo hubieran tenido que, aunque hubieron más de 5.000 supuestamente, o 5.000, Sí. pero para 500, que caben bien en este edificio, tenían que haber tantos números de policías, tenían que tener presente en el lugar bomberos, tenían que... ¿Y esa policía, la policía debería estar allí o los organizadores son los responsables por decir necesitamos tantos policías y hay que pagar? Eso se le dice cuando van a hacer el permiso y ellos dicen esperamos tanto, ya con eso Como va a parte tener que del tener permiso. o seguridad civil y policías o solamente policías, eso depende cómo quieran hacer el evento. ¿Qué pasa con los arrestados? ¿Qué penas se enfrentan las personas que han sido arrestadas y más allá, por supuesto, los organizadores? Bueno, dependiendo de la droga que tenían en su posesión, están enfrentando un delito menor, que es hasta 1 año de cárcel, o un delito mayor, que hasta 5 años de cárcel, si simplemente tenían la posesión de... Ahí estamos hablando de los jóvenes que fueron arrestados. Exacto. Si a alguien lo acusan de vender, es hasta 15 años, entonces, de prisión. Pero lo que estamos viendo aquí es un escándalo en sí de que cómo es que 5.000 personas pueden ir a un parque de la ciudad de Miami y nadie está enterado. Nadie se Eso entera. es increíble. Y los organizadores, hablamos del que vende, el joven que usa drogas, los organizadores, ¿pueden tener algún tipo de problema legal por todo esto? Más bien van a ser demandas civiles. Ya. En este momento son violaciones de ordenanzas, no nada criminal hasta este momento. Bueno, los equipos de rescate, según lo que se describió, se veían en fila, parecía como una emergencia masiva. Vamos con declaraciones de un joven que estuvo allí. Last year, it wasn't that many people that were actually transported to the hospital or anything like that. It was just a good time. And now it's just like you said, over 20 people just gone to the hospital on stretchers and stuff. It's not good. Ahí lo tenían y se refiere de nuevo al año pasado. El año pasado no pasó tanto como este año, decía el Pero lo joven. sabían. Claro. Ya habían estado los bomberos allí. Otra cosa, como para ya cementar lo que usted dijo, ahí hay un toll plaza. Correcto. Ahí tienen que haber pasado cientos y cientos de carros llenos de juventud. Nadie se dio por llamar a la policía. Lo que yo encuentro interesante es que, si mal no recuerdo, la semana pasada el jefe de la policía de la ciudad de Miami tuvo una conferencia de prensa acerca de los ciclistas que iban a salir el viernes. Entonces, están Así que dice enterados... que eso estaba fuera de control, que había que controlarlo, que no podía ser de esa forma. Pero esto es todo a base del Internet. Entonces, ¿cómo es que saben del evento de los ciclistas y no de este evento en Key Biscayne, que hace más de 5 años está ocurriendo? Eso es lo que yo no me explico. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué pueden hacer las autoridades, qué pueden hacer los vecinos para evitar que esto siga ocurriendo? Bueno, primeramente, la ciudad de Miami tiene que estar al tanto de quién está en sus parques, sobre todo de noche, un sábado en la noche. Eso es lo primero. Y segundo, es una cosa cuando tienen que prestar atención a lo que está ocurriendo en todas las redes sociales. Estas fiestas se anuncian a través del Internet. Esto no es nada nadie saca un anuncio en el Herald, ni el Diario de las Américas, ni nada. Esto es todo a través del Internet. Y ellos están enterados por los ciclistas, por lo que están haciendo. Entonces no entiendo por qué esto ocurrió. En un caso sí, en otro no. Los destrozos, las pérdidas que ha habido, no tengo una cantidad exacta de a cuánto asciende, pero ¿quién es responsable por eso? Bueno, el que promovió la fiesta es el responsable y la ciudad de Miami puede demandarlo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa, un tema interesante, lo hemos visto aquí en Key Biscayne y esperemos que esto no se repita, ¿no? en otros lugares. Vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar de fuerzas represivas que asaltan la sede de la Unión Patriótica Cubana y detienen a activistas opositores, vamos a hablar con uno de ellos, no se lo pierdan, volvemos. Este programa es presentado por Vamos a analizar, tenemos testimonios para ustedes de este tema.
Luis Enrique Ferrer, representante internacional de la UNPACU, me acompaña aquí en el estudio. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches. Muchas gracias, Félix. Y vamos a darle las buenas noches vía telefónica desde Santiago de Cuba. Está con nosotros una de las víctimas, una de las personas que resultó agredida. Es el líder del grupo juvenil de la UNPACU, Anger Antonio Blanco Rodríguez. Anger, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias, Félix, por la invitación y saludos a todos los televidentes. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, nada. Yo fui uno de los menos agredidos, lo que más están golpeados son el resto de los activistas y parte de los vecinos, pero nada, con el ánimo en alto y viendo pues cada día cómo nuestro accionar preocupa cada vez más a la fuerza del régimen. Vamos a ponerle a los televidentes a continuación una declaración que tenemos de la esposa de José Daniel Ferrer y después vamos contigo para que nos narres un poco qué fue lo que ocurrió el sábado en la noche. Me encuentro aquí en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Santiago, en el reparto de Altamira. Soy Yusmila Reina Ferrera, esposa de José Daniel Ferrer García, quien acaba de ser detenido violentamente junto con 11 activistas más por parte de la Policía Política, tropas especiales, miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria. Han hecho este destrozo que ustedes ven acá. Solo se estaba poniendo un poco de música hoy sábado 28 para alegrar un poco a los jóvenes de aquí de la comunidad quienes estaban presentes. Irrumpieron varios carros patrulla, de jeepis, todo por supuesto al mando de la policía política. Rompieron las persianas, las puertas. Yo tengo 6 meses de embarazo y me tuve que trasladar hasta el fondo de la vivienda y cerrar la puerta, y así mismo rompieron la puerta. Anger, regreso contigo. Tú fuiste parte del grupo que estaba organizando pues nada, esa exhibición para que los jóvenes pudieran ver música, divertirse un poco un sábado en la noche, y vino esta respuesta del régimen. Cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió cronológicamente. Sí, mira, nada, los vecinos, debido a que, primero que nada, el régimen taxista no le pone debida entretenimiento y debida diversión a la población, y la juventud en este reparto de Altamira, en los repartos aledaños, pues nada, tienen que ese sábado a las 8 o 10 de la noche pues volcarse en el alcohol, en la droga, en la violencia, porque no tienen un sitio donde entretenerse. Los vecinos nos habían pedido ya, habían hecho una petición a nosotros acá, activistas de UNPACU, en la sede principal, habían hablado con José Daniel y con otros activistas que querían escuchar un poco de música. Nosotros decidimos, pues nada, ponerle un poco de música e improvisar con una sábana blanca, una especie de pantalla. Le pusimos un proyector y le empezamos a proyectar videos de músicas populares. Y nada, hicimos muy contentos, estaba todo el mundo escuchando su música y viendo en la cuadra. Incluso los vecinos dijeron, mira, esto es mejor que no para el centro de la ciudad, que tenemos que después pasar el trabajo, con el transporte. Aquí estamos bien, estamos en la casa, pues tranquilos, disfrutando de buena música. ¿Cuál fue la respuesta luego, del régimen a esto? La mano de la policía política mandó una de sus patrullas a intimidarnos, a decirnos de que iban a descomisar el equipo y pues nada, y a usar su fuerza violenta. Debido a la respuesta del vecindario de que empezaron a apoyarnos, la patrulla salió huyendo en busca de refuerzo, y 30 minutos después llegaron pues el aparataje, todo el convoy militar con fuerzas especiales al mando de la policía política. Era, vaya, un show para terroristas. No venían por 5 o 10 opositores y un poco de vecinos escuchando música, sino por un grupo terrorista. Pues nada, y llegaron dando golpes sin pedir explicación. Yo fui uno de los primeros detenidos, el resto de detenidos pues severamente golpeados. José Daniel Ferrer fue lanzado, me cuenta después, de escalera abajo, y todo, mujer, niños, no tuvieron compasión con nadie. Entraron a todas las puertas, las derribaron buscando todo lo que pudieran llevarse en sí. Robaron dinero, robaron equipos, se robaron cámaras fotográficas, teléfonos móviles, y muchos de los vecinos que estaban espectando, ¿no?, que eran espectadores, también recibieron golpiza. Una de ellas, pues todavía les veo los moretones cuando camina, por sencillamente decir que no le den golpe, y pues nada, con todo el mundo arremetieron. Ellos llegaron a implantar su terror. Vamos a ponerles a continuación pues el testimonio de otra persona que narra, describe cómo los arrastraban y le daban golpes. Llegaron como 4 o 5 carros de policía, un carro lleno de boina negro, nos acabaron dando golpe
Nos arrastraron, nos metieron a golpe para los carros de la policía, y los boinaneros acabaron con todo, nos dieron golpe, a mí me retrayeron, me arrastraron en la calle. Luis Enrique, ¿cómo interpretamos esta respuesta del régimen? ¿Es un acto de desesperación? Sí, así mismo es, Félix. Cada día que pasa son más los cubanos que están cansados del sistema. Cubanos de a pie, cubanos que creyeron en ello en un momento pero que ya no ven respuesta. Lo que ven es represión, terror, engaño y ninguna solución. Y también está la otra cara, que es el crecimiento de la Unión Patriótica de Cuba, el crecimiento de la oposición en general, la juventud que antes no se involucraba en lo que llaman política, que esto no es política en el caso cubano, es luchar por los derechos y la libertad de un pueblo, involucrada en todo esto cada día de manera más activa, como el caso de Ángel Antonio y muchos otros, que con 20 años de edad, 20 y tantos años, están ahí luchando con la bota puesta, como decimos en Cuba. Eso al régimen le causa una gran preocupación y la única forma que tiene de tratar de frenarlo es empleando el terror, la fuerza bruta, llegar a un lugar donde hay un evento que se están aglomerando muchas personas, ya ellos le tienen miedo y siempre lo han tenido a número de personas no controlada por ellos, y en este caso controlada por la oposición, más miedo le tienen. Cuando llegan y amenazan, ya había un cierto número de activistas y de personas de la comunidad, principalmente la juventud. Ven que eso sigue en crecimiento, que la amenaza que realizaron no surte efecto, regresan luego, horas después, con los refuerzos, las brigadas especiales de la policía, asaltan la vivienda, golpean, aterrorizan al vecindario con el único objetivo de parar el evento y sembrar el pánico. Y muchos de los agresores iban vestidos de civil, ¿no? No, ya están perdiendo eso, porque como saben que ya no pueden engañar ni al cubano ni al mundo, como siempre hacían vestidos de civil el 100% de los represores, y después decían que era pueblo, ahora en este caso en Santiago de Cuba se vieron obligados a acudir con la fuerza bruta los represores de ellos uniformados. ¿Qué sucede? Con este asalto, que se llevan todo, incluyendo celulares y cámaras fotográficas, no se logra rescatar ninguna imagen de la que se pudieron tomar. Acabas de tocar un punto, quería hablarte de eso. Ellos destrozan el inmueble, pero específicamente ¿a dónde van? A las cámaras fotográficas, a las computadoras, a los celulares, que es la tecnología, es lo que de una u otra forma puede transmitir o captar qué fue lo que ocurrió. Exactamente, es decir, cometo el delito, siembro el terror y trato de llevarme las pruebas que pueden haber en contra mía. ¿Qué pasa con esto? Que lo están haciendo a una magnitud tan grande que hoy mismo para hablar con Ángel hemos tenido que buscar varios teléfonos, varias opciones, y el teléfono que ustedes utilizaron ni siquiera es el de él. Y así mismo ha pasado con José Daniel Ferrer, que no, desde aquí del canal no han podido contactarlo porque le bloquean hasta la llamada. Ellos tratan de hacerlo de esa manera. Te reprimo, incluso te asesino si tengo que hacerlo en Cuba, pero trato de no dejar prueba, de no dejar constancia para que el mundo y el resto del pueblo cubano tampoco vea lo que está pasando. Sí, ayer estaba diciendo Luis Enrique, estaba hablando del tema del cubano de a pie y hablaba de la juventud específicamente. Tú eres líder de ese grupo juvenil de la UNPACU, tú eres líder de ese grupo, como mencionaba. El joven cubano, ya sea en cualquier lugar de la isla, realmente está ya harto, cansado de todo esto que está ocurriendo en la isla, no solamente desde el punto de vista político, sino de no tener futuro, de no tener realmente un mañana. Sí, no, toda la juventud cubana ya está harta, ¿no?, del discurso político, de la falta de meta, de la falta de objetivo en la vida. La juventud cubana está en una juventud que ha sido creada por el mismo régimen y ahora el régimen le teme, es víctima de esa juventud sin valores, una juventud que carece, ¿no?, de un objetivo, una meta, ya que los jóvenes se gradúan, estudian una carrera y se topan con la frustración de no tener un salario digno, de no tener un puesto de trabajo asegurado, y encima de eso pues exigiéndole con un discurso político más esfuerzo y más todo. Los jóvenes pues se cansan, buscan una meta, buscan un alivio y vienen a refugiarse al alcoholismo, a la droga, a la violencia. La violencia juvenil en Cuba va en escalada, y uno va o lo puede palpar en las universidades, no solo en las universidades, en los preuniversitarios, incluso ya en la secundaria, ¿no? En la secundaria básica, todos los jóvenes lo que piensan es, pues nada, en escapar del país, y las muchachitas en prostituirse, porque es la pérdida de valores que se ve en la juventud cubana. El régimen sabe eso, no tiene que ofertarle y ha empujado a esa juventud, ¿no?, a ese abismo sin meta, sin idea, y lo que se convierte en una población que está frustrada por todo y en cualquier momento pues lo expresa como puede, pintando un graffiti, haciendo
fiestas hasta alta hora de la noche, donde la policía, te repito, aquí entraron y derribaron todo porque vieron que no era demasiada extensiva la fiesta, pero 2 semanas atrás la población de acá, la juventud, la población de los cuentapropistas acá en el Reparto Altamira hizo retroceder a todo un convoy, era una guagua de policías con 15 efectivos que tuvieron que retroceder bajo el empuje de esa población que todo día está en contacto con la UNPACU, con la labor social que hacemos, con la repartición de discos, de DVD, viendo cómo se acciona y cómo se reclama su derecho, y la gente va perdiendo ese temor a expresarse y ya hacen retroceder al carro con los efectivos de la policía. Y en otros lugares donde los jóvenes están reunidos, donde ya están bajo el efecto del alcohol, donde están todos con un cuchillo en la cintura porque la juventud está muy violenta, la policía no se asoma por ahí ni se acerca porque sabe que puede terminar muy mal el evento, porque la juventud está en esa fase de que no tiene un mañana, no tiene una expectativa de seguir adelante. Luis Enrique. Sí, bueno, como decía Ángel, el gobierno, el régimen empuja a la juventud y al pueblo cubano en general hacia un abismo sin sentido, sin salida, y simplemente aguanta lo que yo diga y lo que yo quiera que ustedes hagan. Pero cuando aparece un grupo de activistas, como en este caso la Unión Patriótica de Cuba, que sí le puede brindar un camino, que le brinda una opción, que le dice si hay salida, si hay una guía que podemos seguir y que nos lleva a algún lugar definido, la juventud se suma, y ese es el temor que tiene el régimen. Como decía Ángel, reprimen a la juventud que se acerca a la oposición, que se acerca a un evento bien organizado y sin violencia por nuestra gente, y sin embargo cuando hay algún evento de violencia la policía para nada aparece porque tiene miedo, y por la otra parte este evento de violencia ellos al final lo pueden controlar de cualquier manera encarcelando al que asesinó a otro y no corre peligro para nada el poder. En el caso de los eventos organizados por UNPACU, donde la juventud se acerca, se suma y encuentra un sentido, un camino a seguir, no la perdición en que el régimen trata de sumirlo, ahí sí viene el asalto, viene el terror y tratan de intimidar de la manera que sea porque simplemente el régimen tiene miedo. Tiene miedo por esto, ¿Cuál es la Félix? respuesta de ustedes? Sí, nosotros, bueno, el activismo, el ejemplo con el que están predicando, y tenemos siempre algo claro que decimos, y mucha gente a lo mejor acá en el exterior que lleva mucho tiempo no es capaz de verlo. Las generaciones de Cuba no han cambiado, ya no es lo mismo, ya el fanatismo comunista no existe dentro de Cuba. Y en estos momentos el régimen está en una complicación, una disyuntiva bastante grande. Si tiene 2 opciones, o reprime o deja de reprimir. Si reprime, pierde la razón ante el pueblo y ante el mundo, que ya hace años la tiene perdida, pero cada día la pierde más. Si no reprime, pierde el control, pierde el poder. Y entonces por eso es que usted ve que ellos en este tipo de actividad tienen que reprimir. No es que no quieran, que quieran ser malvados, es que si no lo hacen, cada día pierden un poco más de control y terminan perdiendo el poder. Te agradezco mucho, Luis Enrique, que hayas estado aquí en el programa con nosotros. Ayer, un saludo en la distancia y te deseamos lo mejor acá desde Miami. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del siguiente tema. Aparecen muertos y enterrados en Cisjordania los 3 adolescentes judíos secuestrados el pasado 12 de junio. Pero antes, varias personas pasaron el susto de su vida al quedar atrapadas a 60 metros de altura en un parque de diversiones. Esto ocurrió en San Diego. 48 personas quedaron atrapadas en una cápsula metálica a 60 metros de altura cuando una falla eléctrica detuvo la atracción Sky Tower del parque de diversiones SeaWorld de San Diego. Los bomberos estaban preparados para rescatar a los afectados, pero después de 4 horas la energía fue restaurada y la atracción descendió a tierra sin dificultad. En el incidente no se reportó ningún herido, aunque un joven de 17 años fue trasladado al hospital para recibir tratamiento por una crisis aguda de ansiedad. Bueno, tengo conmigo aquí en el estudio, por una parte, Aaron Glantz, analista político. Él es director de Shalom Israel Radio. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Félix. Gracias. Wilfredo Amer Ruiz, vocero, presidente de la Asociación Musulmana de Estados Unidos en Norteamérica, para analizar ese tema. Quisiera una lectura, una reacción, digamos, sobre este lamentable incidente. Triste, muy triste. Lamentablemente el Estado de Israel, el pueblo de Israel, esperaba encontrarlos con vida. Se hizo un operativo gigante en todas las áreas lindantes a la Franja de Gaza, lo que es Hebrón, la parte de Jerusalén oriental. Lamentablemente... Eso fue en Belén y Hebrón, ¿no? Hebrón, la parte de Cisjordania, todo ese sector. Las colonias de Cisjordania. Correcto. Lamentablemente aparecieron muertos estos 3 jóvenes. Todas las fuerzas estaban trabajando
intentando encontrarlos con vida y volverlos a traer a casa. Pero paralelamente ocurre 65 cohetes que caen durante el fin de semana pasado y el anterior sobre territorio israelí por parte de los terroristas de Hamás. Una vez más vemos esta desgracia que le está ocurriendo al pueblo palestino, porque estos son franjas terroristas extremistas que están desprestigiando y una vez más hundiendo a Mahmoud Abbas con este acuerdo que firmó con el grupo terrorista. Yo creo que, primero que nada, es muy lamentable lo que le pasó a unos niños desvinculados son niños, son jóvenes, ¿verdad? Estudiantes. No toman decisiones políticas, no toman decisiones militares. Y eso es lo que es un crudo reflejo de la realidad que se vive en Israel y Palestina, ¿verdad? Por un lado vemos esto, por otro lado Israel encarcelando niños de 13, 12 años, y todos son víctimas de esta mal juego político que se ha jugado en la región, donde ni aún las potencias han podido influir a los palestinos y a los israelíes a que lleguen a una solución. Hay una voluntad realmente de llegar a esa paz. Eso es de lo la que que tanto vemos. se Hay sectores en Israel que interesan a sobremanera y son sinceros en la propuesta de una solución de 2 estados. Y hay otros también que son hipócritas, dicen que queremos una solución a dos estados y trabajan no para en ese camino. Igual que hay personas los palestinos que proponen soluciones políticas serias y otros que los desvirtúan con acciones terroristas o criminales. Wilfredo, si el señor Mahmoud Abbas sabe que el grupo terrorista Hamás, que le robó las elecciones las últimas veces, van a hacer una negociación para ir de vuelta a elecciones, que sabe que se la van a volver a robar, se alía con un grupo terrorista. Pero los tipos quieren destruir el Estado de Israel. Pero lo que sucede es que no se puede llegar a una solución en Israel con los palestinos ignorando a 1 millón de palestinos que viven en la Franja de Gaza. Así no se puede llegar. Yo creo que un poco lo que decían, se debe negociar sí, con un grupo como este, considerado terrorista por Israel. No se puede negociar. No se puede negociar, pero se negocia todos los días. Cuando te matan tres jóvenes. Lo que hoy es la organización política palestina, en algún momento era un movimiento terrorista no reconocido como un movimiento político. Así que un montón de movimientos terroristas evolucionan a tener representación política y representar los pueblos, y eso muy bien puede quizás alcanzar. Políticamente es un grupo muy chiquitito, los demás son todos terroristas. Pero mira el daño que causa, mira la inestabilidad que causan en la región. Y lo otro que está lo que no se acaba de discutir en la ecuación es cuando el mundo va a decir basta ya, vamos a dejar de que los niños israelíes y los niños palestinos y los ancianos de ambos sitios sean los que siguen sufriendo. Y no se puede tampoco sacar de la ecuación que esto es otra víctima más también de la ocupación y la continua colonización que se hace en territorio palestino de las colonias judías, que estos niños vivían ahí no por elección. Pero no está justificando, por supuesto. Claro que no, pero son víctimas de esta situación política, de que gente siguen lado y lado haciendo cosas contrarias al derecho internacional, y la ocupación, la colonización, los colonos judíos están haciendo un acto ilegal internacional y causa inestabilidad política. ¿En qué momento después del 48 se sentaron una sola vez a negociar seriamente, con pautas concretas para llegar a una paz? No lo hicieron nunca. Todas las veces se quebró si no es por Hamás, era por otro grupo, si no era por Al-Qaeda, era por el grupo que venía del Líbano, pero siempre hubo alguna causa para no llegar a una negociación. Y hoy lo estamos viendo en la práctica. Siguen matando, siguen asesinando. El tema de la ocupación es completamente tangencial. No es porque esos muchachos vivían ahí, en territorio. ¿Cómo lo vas a eliminar de la ecuación? Ese es territorio israelí, eso es Israel. Ese es precisamente el problema. Eso es Israel. Que hay algunas personas, como acaba de decir el amigo en el panel, que piensan que los territorios que están fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas del 67 son parte de Israel. En el 48, en el 47 si trabajan no lo con esa premisa, en el 47 no lo aceptaron. Todo Israel, aún y los palestinos no tienen ni una pizca de terreno, ese es un problema que
Simplemente él acaba de ejemplificar la raíz del problema. ¿Por qué no se sientan y negocian? Porque dice, todo es Israel, déjame ver qué te regalo. Y esa no puede ser la ¿cómo regalo? premisa. Si eso es esa no puede ser la israelí. premisa. Esa tierra es, Jerusalén fue, y será Israel. Claro, y ahí no hay y esos discusión. muchachos no vivían en Jerusalén, vivían en territorio colonizado, contrario al derecho internacional, por colonos judíos que... ¿En qué año llegaron a esas tierras? No, pero no. ¿Cuándo? Cuando llegó Arafat empezaron a inventar todo esto. Cuando con Arafat nació el pueblo palestino, los 8 millones de palestinos de ahí nacieron con Arafat. El invento de la autoridad palestina es de Arafat. Sí. Eso fue hace 20, 30 años. Y hay gente que piensa que los palestinos no son gente, que no son un país, que cuando se habla de los filisteos en la Biblia son bójalos de la Biblia, porque ellos no... Y ellos acaban de surgir. ¿Hay quien piensa que los palestinos no son gente? Que no son una cultura, son que no son un pueblo que necesita vivir en paz, pero para vivir en paz tiene que respetar la paz de la tierra donde están viviendo. Esas tierras ancestralmente, hace 3.500 años, fue y son israelíes. Ellos ocuparon ese territorio a través del señor Arafat, con una campaña muy bien plasmada, se la vendieron al mundo. ¿Cómo y el mundo, tratar ¿por qué de no presentarle al mundo que los palestinos llegaron del mar, sería, ¿por qué no se van a establecerse con Yasser Arafat? ¿Por qué se fueron de Siria? ¿Por qué se fueron de Líbano? ¿Cuántos judíos vivían en 1900 en la Palestina o en Israel? ¿Cuántos judíos? No tengo la cifra. No vivían ni 200.000 judíos, hoy viven 6 millones que han venido de Rusia, de Chile, muéstrame de en el Corán Europa, cuántas veces aparece de todo la el palabra planeta Tierra, Jerusalén. De todo el planeta Tierra. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en el Corán? No, aparece Al-Aqsa y es Tierra Santa musulmana. Pero Jerusalén está en la Torá desde los inicios de la civilización. Decir que el pueblo palestino se estableció con la autoridad palestina apenas en el siglo XX, por Dios. ¿Por qué no yo se te puedo presentar a negociar? palestinos que llegaron a Puerto Rico luego de que Caterpillars le aplastaran sus casas, sus escuelas y tuvieron que irse a Puerto Rico, Argentina. Por eso es que viven por todo el mundo los palestinos. Simplemente soy el moderador de este debate que están teniendo ustedes, pero quiero preguntar algo. Dice Netanyahu que jamás está detrás de esto y que va a pagar. ¿Qué quiere decir esto? Yo no creo que sea jamás. Yo creo que ¿No es jamás? No, yo creo que estos muchachos estaban trabajando como lo que conocemos y a veces describimos aquí, lone wolves. Trabajaron independientemente, lobos solitarios. Pero pertenecían al grupo terrorista Hamas. Ese vínculo quizás no se da. Jamás ha negado tener conocimiento. Israel, si hubiese venido esto como un operativo coordinado de Hamas con la inteligencia, que es la primera inteligencia en el planeta Tierra, que tiene la agencia de inteligencia israelí, eso no hubiera pasado. Aaron, ¿qué piensas de eso? Jamás está detrás de todo esto. Hay grupos, como siempre venimos sosteniendo, que pueden estar apartados, trabajan independientemente, como dice Wilfredo, pero pertenecen a una misma base. Esto estaba todo coordinado. Desde que se hizo esta unión, este vil acercamiento entre el señor Mahmoud Abbas, la agrupación Fatah y el Hamas, volvieron de vuelta los ataques, las bombas, 65 cohetes, el secuestro de estos 3 chicos que no tienen nada que ver absolutamente. Wilfredo dice que hay momentos en los que hay que negociar con terroristas. Fue lo que Israel no va a negociar con terroristas, está más que claro. Estados Unidos hoy está negociando con el Talibán. Lamentablemente, uno de los grandes problemas fue que Estados Unidos no tuvo la valentía o la dirección exacta, Félix, para poder llegar adelante. Eso es un discurso político. No se liberaron un montón de los llamados terroristas por Israel en la última negociación. 1000. Israel estuvo negociando para liberar terroristas con organizaciones terroristas. No es que salvó una vida, que es la del soldado Gilad Shalit. Y para Israel, primero la vida de un soldado o de un ciudadano. Hay un discurso político de todas las potencias mundiales de decir, yo no negocio con terroristas, pero tras bastidores Pero se utiliza la palabra negociar, se utiliza entre comillas, pone la palabra negociar. Pero están salvando una vida, cosa que los palestinos no hacen. Los palestinos utilizan todo esto para matar y para seguir asesinando. No se puede generalizar, igual que no se puede generalizar. Yo te digo que son grupos que los palestinos es igual son grupos específicos, te lo estoy diciendo. Igual, tan criminal es el que encarcela a un niño de 12 años como el que secuestra a un niño de 12 o 15 años. Los dos son criminales, sea una institución estatal o sea un grupo terrorista. Son los dos criminales. Los dos, cualquiera que encarcele a un niño de 12 años. No le cabe otra palabra que son criminales. Lo que él dice, son los dos criminales. No. No son criminales.
Encarcelar a un niño de 12 años no hay justificación en el planeta para encarcelar a un niño de 12 años. No lo meten preso, lo meten en una escuela ¿Los dos son criminales o no? No los meten en un presos. sitio que no pueden ver a sus padres, que no pueden salir al aire libre, pero le llaman escuela. Pero a ese joven lo están minando completamente para asesinar o matar a una persona. Y eso es lo primero que tenemos que ¿Ustedes no admitir, harían lo mismo si no. hay un... Es un crimen y reconocido internacionalmente encarcelar menores de edad. Si no hay justificación alguna. Si es un menor que está asesinando y lo están entrenando para lavarle la cabeza... Y no es uno ni dos, son decenas y decenas de niños palestinos de 2 y 13 años que están siendo encarcelados sistemáticamente. ¿Cuántas fotos has visto que desde los 3 años los ponen con cinturones con bombas de asesinato? El discurso de hoy, Félix, diciendo que esos niños, los israelíes que secuestraron a estos criminales palestinos, son víctimas de este juego político de Israel y Palestina, como son también los cientos de niños palestinos que han encarcelado. Tu punto de vista es que todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde en esa situación. Lamentablemente sí. Pero lamentablemente no hay una voz dentro de los palestinos que diga paren. Mahmoud Abbas mandó 2 o 3 líneas. ¿Dónde está esa voz? ¿Dónde está esa voz? No está. Pero si a Mahmoud Abbas tú no lo apoderas y lo que hace es minándole sus esfuerzos mientras trata de aunar una población y decir yo soy el negociante de buena fe con Israel. Y dice, ¿qué negociante de buena fe? Si en los últimos 40 años, mientras tú estás negociando con Israel, Israel se ha expandido y sigue expandiéndose. ¿Cómo tú me vas a representar a mí? ¿Qué clase de poder de negociación tú tienes? ¿Qué autoridad tiene Mahmoud Abbas, Wilfredo? Pues si se la está minando Israel. No, el grupo terrorista jamás se la está minando y le está diciendo tú tienes que hacer esto, esto y esto. Es muy fácil, Aarón, tú decir, vamos a sacar de la ecuación la continua expansión del Estado de Israel ilegalmente. Eso hay que sacarlo de la ecuación para esta discusión. Ese es el cuento chino que la expansión. No es cuento chino. Eso es Israel, hay una invasión. Aarón, dile a Félix si hoy no hay construcción en asentamientos judíos. Hay construcción porque eso es Israel. Y mientras no acepten la paz. Y mañana, y eso ha pasado en los últimos 40 años. Yo no voy a construir más si tú compré la pizza para comer y vamos a decir cómo nos la dividimos. Y yo te digo, Aarón, mírame, yo te voy a explicar cómo me la divido. Mientras me la como. Y tú dices, Wilfredo, te estás comiendo la pizza. Si esto es aquí en el estudio, el choque de trenes, ¿qué ocurre allá en la región? Me voy con esa pregunta, les pido que sean breves, 30 segundos a cada uno de ustedes. Todo esto que estamos hablando, que ustedes están discutiendo, ¿cómo afecta el proceso de paz? Lo afecta muchísimo, porque ahora mismo no hay ningún poder político que se considere con alguna posibilidad real de llegar a algún tipo de negociación con el Estado de Israel. La autoridad palestina no tiene ningunos representantes que le puedan ser la voz del pueblo y como tal lo que hace es entonces extender el conflicto y que mucha gente recurra lamentablemente a los actos criminales o terroristas. ¿Aarón? Lamentablemente no hay con quién hablar. Mahmoud Abbas no es el interlocutor válido que necesita el pueblo palestino y menos habiendo hecho esta gestión, esta unión con el grupo terrorista Hamas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso difunden video de Leopoldo López, una denuncia de la represión contra los dirigentes opositores en el país. Quédese con nosotros, volvemos con los detalles y el análisis. Bueno, hoy lo tenían, Justicia Roja denuncia la represión chavista. Vamos a hablar de ese tema. Kennedy Bolívar me acompaña. Kennedy es representante de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular de Venezuela. Bienvenido al programa. Gracias. Y también José Hernández. José, analista político, representante de la Mesa de la Unidad Democrática. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. ¿Qué prueba, qué enseña ese video que estábamos viendo, José? Ese video muestra un video que armó la Unidad de Investigaciones de Últimas Noticias donde asesinan a Basilda Costa. La Unidad de Investigación de Últimas Noticias que después fue desmantelada cuando la nueva administración que compró el periódico, administración afecta al gobierno, decidió desmantelarla, tomó a calzadilla, tuvo que renunciar, produjo un video con varias tomas hechas con teléfonos celulares y varias fotos en tierra donde se identifican a las personas que salen ahí y que son los culpables específicos del asesinato del joven Basilda Costa, que después son los culpables del asesinato de otro joven que recoge a Basilda Costa y que es testigo presencial de lo que ocurrió. Lo que dice el video... Se muestra la impunidad. Básicamente muestra los rostros de los agresores y después la impunidad. No, los rostros de los agresores disparando en el momento que es asesinado el tipo. Son las tres características, completamente infraganti. Esos tipos están
siendo enjuiciados en libertad, y Leopoldo López, que lo que hizo fue opinar en contra de un gobierno, está siendo acusado en prisión, al igual que otros 2 alcaldes. Y no son 4 días. Leopoldo López creo que ya lleva 125 días preso, 128 días preso. Los alcaldes llevan 100 días uno y el otro día 99. 4 meses lleva Leopoldo aproximadamente. Exacto. Y el problema es que estos señores, que el día donde ocurrieron las cosas que terminaron de poner preso a un dirigente importante de la oposición, ese día ellos asesinaron 2 personas. 2 personas que se sepa y que se sepa quiénes fueron exactamente. Y esos señores están libres y no han caído presos. Ahora, Kennedy, en el video se ve cómo Leopoldo López pide paz. Eso es todo lo contrario de lo que el régimen lo está acusando. Él dice, el régimen decía que él era parte de esa violencia y ahí se le ve pidiendo paz. Claro, es que el régimen siempre, y gracias por la invitación nuevamente, el régimen allá siempre va a tildar a la oposición de una oposición fascista, una oposición violenta, y ya nos damos cuenta por este video y por muchas fotos y otras evidencias que existen que efectivamente sabemos de qué lado está la violencia. Por eso es que muchas veces causa risa cuando hay, por ejemplo, desde el punto de vista de la juventud que está en la calle, cuando dicen muchas personas de la oposición, no, rechazamos la violencia venga donde venga, y la violencia siempre ha venido del gobierno. Y la violencia siempre ha representado al gobierno. No hay peor discurso y discurso más violento que el del gobierno. Pero que efectivamente ya la población, ya un pueblo que está cansado, ya un pueblo que vive a diario la inseguridad, la escasez, el tema de la represión, como se ha dado. Hoy 3.197 estudiantes presos. Hoy, por cierto, no respetan ni la inmunidad parlamentaria, porque el caso de Elsa Solórzano, esta semana, tengo entendido que entre ayer y hoy, entrando ayer a Venezuela, en el aeropuerto de Maiquetía, fue retenida durante cierto tiempo. Entonces, es decir, un régimen que no respeta la dignidad humana, que no respeta a los venezolanos, que no respeta la disidencia, efectivamente siempre va a jugar el doble discurso y nosotros no podemos caer ni vamos a caer en eso. Por eso desde la Junta Patriótica la intención, la voluntad y la responsabilidad con que asumimos la lucha es de seguir en las calles, de seguir denunciando. Por ejemplo, ayer metieron preso a Rodney Navarro, hace 2 días, perdón, a Rodney Navarro en el aeropuerto de Maiquetía, no permitiéndole viajar. Y así seguirán la persecución contra muchos dirigentes estudiantiles, dirigentes juveniles y los mismos dirigentes de los partidos políticos, que hoy saben que efectivamente nosotros no estamos enfrentando un gobierno democrático, sino a una dictadura encabezada por Maduro, que viene desde muchos años ya entablada con el modelo chavista. ¿Qué está pasando en las calles hoy día en Venezuela? En las calles está pasando que todo el mundo está haciendo cola para conseguir cualquier cosa. Está pasando lo que denuncia el diario La Nación de Buenos Aires, por ejemplo, ayer, como una familia con bebés chiquitos tiene que hacer todo lo imposible para conseguir cosas tan elementales como pañales, cosas tan elementales como ácido fólico para las mujeres en estado para poder tener una mejor gestación, cosas tan elementales como fórmulas para niños con problemas de alergia y cosas de ese tipo. Eso no se consigue en Venezuela. En Venezuela la escasez es total. En Venezuela nosotros estamos casi tan mal como el periodo especial cubano. Se compara con el periodo especial. Es muy parecido al caso del periodo especial, pero la tragedia, o sea, el periodo especial fue una tragedia dentro de una tragedia que ya venía ocurriendo. Había un entrenamiento de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Se acentúa a través del colapso de la Unión Soviética. Pero es que a nosotros nos cae encima cuando tenemos un país que se acostumbró a una sociedad de consumo tremenda y donde además hay un proceso de corrupción brutal de parte de los dueños del Estado, de los que ocupan el Estado, y que han demostrado que tienen una cantidad de dinero impresionante y que ahora están tratando de exculparse con unos señores que lleguen y dicen de buena primera, ay, nosotros estamos equivocados. Después de 15 años estás equivocado, hermano. ¿Cómo es la cosa? José y Kennedy, les agradezco mucho el que hayan estado aquí en el programa. Se me ha ido el tiempo. Quiero compartir eso con ustedes antes de la pausa. Hay un artículo de Daniel Lozano de La Nación que compara la actualidad venezolana precisamente con el periodo especial y dice que se documenta que hay 5.000 chicos que están esperando en una lista para poder ser intervenidos quirúrgicamente en el país. Hay 64.000 operaciones pendientes de fractura. Increíble, ahí lo escucharon. Vamos a la pausa, volvemos. Muchísimas gracias a nosotros.